Hola santos y santos, amigos y amigas, seguimos con Marcos 1:14. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Ahora, Juan, ¿quién? Juan el Bautista, ya fue encarcelado. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Vieron que aquí en Marcos, perdón la interrupción, pero aquí en Marcos habla del reino de Dios, a diferencia de Mateo. Mateo es el reino de los cielos. Más adelante sí habla del reino de Dios, pero aquí Marcos ya vemos que está empezando con el reino de Dios, ¿no? Y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al evangelio. Y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y luego dejadas sus redes le siguieron. Y pasando de allí, un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano también, ellos en el navío que aderezaban las redes. Luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en el barco con los jornaleros, fueron en pos de él. Entonces aquí vieron cómo en Marco todo pasa más rápido. Ya en el primer capítulo conocemos a Juan el Bautista, ya Jesús fue bautizado, ya fue al desierto, fue tentado y venció en todas las tentaciones. Ahora Juan el Bautista ya está en la cárcel y aquí ya está llamando a los discípulos, ¿no? Ya está llamando a los discípulos que lo están siguiendo, a Andrés, a Pedro, a Juan y Jacobo, que ellos todos eran pescadores, y todo está avanzando rápido. Seguimos, dice, ¿no? Entraron en Capernaum. ¿Quiénes? Entonces ¿quién está Jesús? Con Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, los discípulos, ¿no? 4 discípulos. Entraron en Capernaum y luego los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba. Jesús siempre iba de cualquier ciudad o pueblo, siempre iba a la sinagoga a dar el mensaje de salvación. Ahora, lo mismo más adelante, ya después de la muerte y resurrección de Jesús, sus discípulos, Pedro, Pablo, ellos van a hacer lo mismo. Siempre van a ir a diferentes lados y siempre al primer lugar que van a predicar el mensaje de salvación es a la sinagoga. ¿Okay? Bueno, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene potestad y no como los escribas. Entonces la gente, cuando le escuchaba a Jesús, se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Potestad es como quien tiene autoridad. Y es algo que siempre vamos a ver, amigos, qué diferencia es. Jesús siempre habla con autoridad verdadera. Y es una diferencia de cómo el ser humano es, ¿no? Y en esta cultura y en muchas culturas y en todo el mundo y todo el tiempo ha sido el ser humano cuando habla con perdón, con seguridad, muchas veces habla con mucho orgullo, con mucho como soberbia y así, y luciéndose. Jesús jamás, Jesús hablaba con autoridad verdadera. ¿Entienden? Autoridad, pero al mismo tiempo Jesús era humilde. Entonces es como que la gente dice, ¿cómo, no? Como que para el ser humano es opuesto, autoridad y humildad, pero no, Jesús hablaba con autoridad y al mismo tiempo era manso y era humilde, ¿verdad? Es algo que no se encuentra en el ser humano, la verdad, esas 3 cosas juntas, ¿no? Pero Jesús hablaba con autoridad y se admiraban de su doctrina. ¿Y qué dice? Hablaba con autoridad y no como los escribas. O sea, ¿qué quiere decir? Que los escribas, amigos, los escribas que sabían toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, lo sabían, pero no hablaban. ¿Qué quiere decir? Que los escribas no, que eran como maestros de la ley, no hablaban con autoridad, ¿no? Les faltaba, no sé qué les faltaba. Seguimos, 23. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces, ¿no? Uno a veces, cuando escriben a estos personas que tienen espíritus malos, un tipo de espíritu inmundo, si uno busca, es una cosa inmundo que no es una palabra que usamos, sabemos que es algo malo, algo feo, pero si ustedes lo buscan, que quizás ya lo saben, es algo sucio, algo asqueroso.
Inmundo es un espíritu sucio, asqueroso. Ahora, yo no sé mucho de estas cosas, de estos espíritus malos, pero está relacionado muchas veces con una cosa, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo puedo decir? Con algo como una perversión sexual, una cosa así. Un espíritu asqueroso, un espíritu inmundo, un espíritu sucio, muy asqueroso, ¿no? Bueno, entonces leemos, y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le riñó diciendo, enmudece y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Entonces, a varias cosas, ¿no? Y que aquí todo está, en Marcos es todo tan rápido. Pero miren que en la sinagoga, en la reunión que se reúne para hablar de la Biblia, de las cosas de Dios, de las enseñanzas de Dios, de cosas así, había un hombre con espíritu inmundo, un hombre, o sea, adentro de la sinagoga, ¿vieron? Y cuando este hombre vio a Jesús, ¿no? Los espíritus o el espíritu que estaba dentro de él empezó a gritar, ¿no? Y Jesús, ¿qué dijo? Le riñó diciendo, enmudece y sal de él. Enmudece y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia, clamando a gran voz, salió de él. ¿Qué quiere decir, amigos? Que todos los espíritus malos, no pueden resistir al poder de Jesús. Y tampoco pueden resistir al poder del nombre de Jesús. ¿Okay? Jesús tiene poder contra estos malos espíritus, ¿no? Eso lo quería decir porque es así. Estos espíritus no pueden resistir al poder de Jesús y le obedecen, tienen que obedecerlo, y eso está acá, lo voy a ir porque es importante esto, ¿no? Ahora vamos a ir a Filipenses 2, Filipenses 2, está por acá. Aquí está. Acá dice, mire, por lo cual Dios también le ensalzó, ¿a quién? A Jesús. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, le ensalzó a Jesús a lo sumo y le dio un nombre. Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. ¿Entienden? Y que dice acá que al nombre de Jesús, toda rodilla de lo celestial, de lo terrenal y de lo infernal se doble. Y todo lenguaje confiese que el Señor Jesús el Cristo está en la gloria de Dios el Padre. Entonces, todo ser del cielo, de la tierra y debajo de la tierra se tiene que arrodillar al nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios Padre le ha dado a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, eso estamos viendo que está pasando acá en el primer capítulo de Marcos. Eso está pasando acá. ¿Por qué? Porque, espera, está en la sinagoga, que dice, el espíritu inmundo en el hombre dentro de la sinagoga dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le riñó diciendo, enmudece y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia, salió de él. Clamando a gran voz, salió de él. ¿Ok? Ningún espíritu, en otras palabras, todos los espíritus malos o todo, nadie puede resistirse a Jesús. Todos tienen que obedecer a Jesús porque Dios le ha dado a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. ¿Ok? Bueno, y todos se maravillaron. Y esto es una cosa también, no sé cómo decirlo, es algo, iba a decir espectacular, pero no, es algo grandísimo, algo, el poder de Jesús, porque es Dios, es sobrenatural, es poderosísimo, es algo que no pasaba en el Antiguo Testamento. Esto, ningún profeta sacaba malos espíritus, nadie. O sea, Dios sí, Dios es capaz. Pero aquí tenemos a Jesús, ahí mismo en persona, a Dios Hijo,
que se ha hecho hombre, ¿entienden? Que es 100% Dios, 100% hombre y tiene poder total sobre estos malos espíritus. Esto no pasaba en el Antiguo Testamento. Entonces la gente se ha quedado maravillada, ¿no? Dice, todos se maravillaron de tal manera que inquirían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con potestad aún los espíritus inmundos manda y le obedecen? Vino luego su fama por toda la provincia alrededor de Galilea, ¿no? Y luego saliendo de la sinagoga vinieron a casa de Simón y de Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y le hablaron luego de ella. Y entonces llegando él, la tomó de su mano, O sea, Jesús es, es tan misericordioso, tan amoroso, no sé cómo decir, tiene esta empatía, que esta mujer está echada con fiebre, se había sentido malísimo, y él la agarró de la mano, ¿entienden? Él no está ordenando como esta gente, que Jesús es Dios, Jesús puede hacer lo que sea, pero Jesús es amoroso, es misericordioso, tiene empatía. La agarró de la mano esta señora y la levantó y la sanó, ¿entienden? Entonces, hay algo que a veces nosotros no lo apreciamos porque hemos crecido siempre con enseñanzas de Jesús de la Biblia, no lo apreciamos, pero el amor que Jesús da, el amor de Dios, es algo que no está, es algo que no está en otras creencias ni religiones, amigos. En otras creencias y religiones es todo temor, 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 temor. Jesús es amor. Ahora, también Jesús es justicia, ¿verdad? Jesús nos ama, dio su vida por nosotros para salvarnos, pero también Jesús es justicia. Jesús no va a estar felicitando si alguien, una persona asesina a otra persona, Jesús no lo va a estar felicitando, ¿no? Decir, sí, bien, está bien que mates a alguien, está bien que mientas, está bien que lastimes, está bien. No, eso está mal. Dios es justo, Dios es justicia, pero Dios es amor. Jesús ama, pero no ama nuestros pecados, obviamente, ¿no? No, los pecados son malos, pero nos ama a nosotros, por eso Dios vino en la cruz para salvarnos y nos da una oportunidad a cada uno de nosotros a hacer nuestra decisión. Nosotros no tenemos que hacer nada para salvarnos, imposible. Imposible, porque nuestras acciones buenas son como trapos sucios para Dios. Y eso yo no lo estoy inventando, está en Isaías. Nuestras acciones buenas son como trapos sucios para Dios. Lo que necesitamos para ser salvos es aceptar, arrepentirnos de nuestros pecados. Como aquí mismo dice Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Evangelio. Ahí está. ¿Y cuál es el Evangelio? Que Jesús es Dios, Hijo de Dios, que Él murió en la cruz, que después de 3 días resucitó y que Él es nuestro Salvador, el Salvador del mundo, el Mesías. Ese es creer, pero creer totalmente, no a medias, no dudando un poquito, no un 99%, hay que creer al 100%, ¿entienden? Entonces eso pasa mucho, hay mucha gente que sí está de acuerdo con las cosas de Jesús, con las enseñanzas, pero no creen totalmente. O sea, les parece bien, pero no lo creen totalmente. Tienen dudas, dicen no, tiene que haber otras maneras. Creen al 80%, creen al 90%. Entonces no creen y no, hay que creer totalmente, arrepentirse sinceramente. Y en ese momento que nosotros aceptamos su salvación, nos arrepentimos, creemos en la muerte y resurrección de Jesús, creemos en Él, en que Él es el Salvador, y todo eso, Él en ese momento, Jesús mismo, nos da el Espíritu Santo y somos salvos. Y de ahí es el comienzo, amigos, es el comienzo, no es el final, es el comienzo de nuestra relación con Dios, de entregar nuestra vida a Dios totalmente. Cuando nos vamos a quedar ahí, quiero ver dónde nos quedamos. Que curó a la suegra de Pedro, ¿no?
Está acá, dice, la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, le hablaron luego de ella, entonces llegando él la tomó de su mano y la levantó y luego la dejó la fiebre y le servía. Bueno, vamos a quedarnos ahí en el 31 y ya seguimos el lunes. Chao.